Buenas tardes, estimados participantes. Vamos a dar inicio a nuestro encuentro sincrónico correspondiente a la semana 2, donde vamos a revisar un poco sobre qué son las herramientas del autor y vamos a aprender a usar una herramienta que nos va a permitir trabajar y aplicar nuestro trabajo en las aulas. Iniciemos. Las herramientas de autor, precisamente, trata de que las personas, cualquier persona en sí, que se dedique a la enseñanza, y obviamente atañe más a los maestros, cualquier persona que se sitúe en el lugar de autor, autor es quien crea. Puede crear una novela, un cuento, algún objeto. Autor es el que crea, utilizando su creatividad, su imaginación, etc. Ahora, cuando hablamos del campo de la docencia, nos vamos a dar cuenta de que existen herramientas que son propias de los maestros. Así como toda profesión tiene herramientas tecnológicas a su servicio. Si hablamos, por ejemplo, de la contabilidad, hay programas que se dedican para eso. Si hablamos de ingenieros o arquitectos, estas son profesiones que manejan software adecuados a su labor de cada día. En nuestra vida profesional y en el ejercicio que nosotros como maestros desarrollamos cada día, también nos encontramos con software que son propiamente para maestros. Y entonces quizás todos deberíamos de, primero, antes de iniciar todo esto, pasar por la pregunta. ¿En algún momento hemos sido autores? En el transcurso de mi vida profesional, ¿he creado algo? ¿He sido autor de algo? Y de seguro que ustedes me dirán que sí, que muchos de ustedes, más aún con la llegada de la pandemia, se han visto en la necesidad de crear recursos, actividades para sus estudiantes. Entonces, precisamente recuerdo que en el módulo 1 estábamos adentrándonos a cómo es que la tecnología puede ser utilizada al servicio de la educación. Y entonces, deberíamos iniciar primero con esa pregunta. ¿He creado algo? ¿He realizado algo en este transcurso? Y de repente valdría la pena que nos escuchemos unos a otros y compartamos el material o la idea de cómo nos ha surgido algún material que hemos creado. Entonces, por eso, antes de iniciar con el tema en sí, quisiera que alguien nos comparta su experiencia como autor. ¿Alguien ha creado algo? ¿Alguien ha generado algún recurso que planea utilizar con sus estudiantes o que a lo mejor ya utilizó? Y para eso le voy a preguntar a la profe Edith. Profe Edith, ¿tiene la experiencia de haber creado algún recurso? Cuéntenos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, colegas. Sí, bueno, en realidad yo soy profesora de comunicación y lenguajes y bueno, y también hice un diplomado de técnica tecnológica. Ahora estoy trabajando con esa área de técnica tecnológica. Bueno, cuando estaba trabajando en la provincia en el área de comunicación y lenguajes, pude crear una
unos cuentos que lo llamé el Supachuirrito. Bueno, eso son cuentos, narraciones y leyendas y mitos de justamente de la población. Entonces, algunos fui recopilando y la mayoría fui produciendo juntamente con los estudiantes. Bueno, tengo el librito, la dificultad es que el costo es muy elevado y bueno, no hay ese apoyo, ¿no? Entonces es una producción, bueno, en su aplicación ha sido un poco complicado revisar, volver a revisar, colocar imágenes justamente del lugar mismo de Sopachuy, ¿no? Yo lo coloqué Sopachuyrito porque la población se llamaba se llama Sopachuy. Bueno, el texto he podido hacer, fotocopiar, bueno, y para que se quede en el colegio, ¿no? Algunos ejemplares para los cursos, pero lamentablemente no hay ese apoyo, ¿no? Para que nosotros podamos llevar a la imprenta, porque su valor era muy alto. Me pedían, bueno, en esa ocasión de que tenía que, para tener derechos de autor, no sé, un monto establecido y etcétera. Y bueno, ahí quedó. Posteriormente, colegas, también hice en el diplomado, hicimos una guía de potencialidades productivas. Bueno, ha sido para mí realmente muy complicado su estructura y todo aquello, puesto de que nos pedían actividades, íconos. Bueno, tenía que ser un texto realmente divertido, tenía que ser un texto que incite y motive a los estudiantes con diferentes actividades donde se podía ver los momentos metodológicos. Y de igual manera, Lice, no pude colocarlo para que se multiplique esto. Bueno, el texto yo lo estoy agarrando y bueno, con eso todavía me apoyo. Y bueno, a veces también les doy a los estudiantes para que trabajemos en eso y voy aumentando un poquito más ahora que he aprendido a herramientas tecnológicas. Eso sería mi experiencia, Lizy. Muy bien, Edith. Edith, ¿usted cuando recopilaba los cuentos, lo transcribía a la computadora, utilizaba Word o qué programa a nivel tecnológico utilizaba? Bueno, en una primera parte lo realizábamos manuscrito. Después entrábamos al piso tecnológico de la unidad educativa, entonces con estudiantes de primero, de segundo, entonces de secundaria, entonces ellos iban transcribiendo en Word. Entonces yo justamente había iniciado igual con ellos, puesto que en las provincias es muy dificultoso, ¿no? Que los estudiantes lleven en primaria un poco de ofimática, entonces tuve que hacer ese rol más de enseñarles primero, ¿no? Algunos usos de Word, de PowerPoint, y entonces sí utilizamos. Y luego, bueno, yo llevaba a casa y todo tenía que revisar nuevamente. Muy bien, Edith, muchas gracias por compartir su experiencia. Podemos rescatar de lo que nos indica Edith es que muchas veces para convertirnos en autores y ser reconocidos con nuestro depósito legal es un poco difícil. Si bien el Ministerio, no sé, de Cultura trató de facilitarnos las cosas en cuanto a que nuestra inscripción de nuestras obras sean gratuitas, los que quisimos en algún momento crear quizás algún artículo, una revista, un compilado, etcétera, nos encontrábamos con la dificultad de que en uno de los ítems era un requisito que nosotros llevemos una presentación impresa, mandemos al ministerio
una presentación impresa de nuestro libro, artículos, revista, etcétera, y que coloquemos qué editorial fue o qué imprenta fue quien trabajó en esa publicación. Y bueno, resulta que ir a una empresa de estas que te imprimen los libros y que de repente tiene ya una imagen más del libro, porque uno solo lleva su documento o su archivo, y son precios muy elevados. Y además que en la ficha uno tiene que rellenar cuántas publicaciones va a tener y a cuánto va a costar. Entonces imagínense que uno debería ir a esta imprenta y pedir, no sé, un tiraje de 100 libros, de 200 libros, y después de vender todo eso, agarrar uno y ese mandar al ministerio. Entonces creo que en esa parte hemos atorado muchos quienes quisimos generar nuestro depósito legal para que tengamos derecho de autor sobre algo, ¿no? Entonces ahí vemos cómo nos encontramos también nosotros limitados en cuanto al apoyo que se nos da como maestros para convertirnos en verdaderos autores. Ahora, ustedes con la elaboración de su artículo, precisamente ustedes tienen las condiciones para que el día de mañana ustedes puedan tratar de publicar estos artículos en diferentes revistas. He estado revisando información y he encontrado que hay ciertas revistas educativas a las cuales uno puede enviar su artículo y ellos le tramitan el depósito legal, pero luego hacen un cobro, ¿no? Un cobro por la selección de su artículo y sacar el depósito legal. Pero de todas maneras, ya esta es una ayuda, porque creo que cuesta 100 bolivianos, 120, en la publicación de un artículo en una revista, pero de todas maneras ya es un precio más accesible que el ir a una imprenta y sacar 100 ejemplares del libro o artículo que hemos elaborado, ¿no? O revista. Entonces, de todas maneras, ya es una forma que vamos a tener de ir generando conocimiento, que eso es lo más importante en cuanto a la producción, ¿no? Y el derecho de autor. Entonces, una vez compartiendo esta rica experiencia que nos contó la profe Edith, si nadie más nos quisiera compartir su experiencia, yo sé que aquí, me imagino, todos ya han generado algún material. Eso desde luego. Y a diferencia de años anteriores, cuando solamente teníamos el Word para generar conocimiento o hacer uso de la tecnología, era solamente a través de los paquetes que nos brindaba Office. Ahora ya tenemos un sinfín de herramientas que nos permitan crear diferentes recursos que nosotros podemos aplicar. Ahora sí, vamos a repasar qué son las herramientas de autor. Bien, les decía, cada profesión en su quehacer diario encuentra la necesidad de agarrarse de la tecnología para producir mejor, para generar ideas que sean mejores en cantidad y en calidad. Y nosotros los maestros no somos la excepción. Entonces, el sector educativo, el sector del magisterio, nosotros los profes, también tenemos software que son precisamente para crear nuestro contenido. Entonces, vamos a definir a las herramientas de autor como aquel programa que va a permitir que el maestro cree contenido, pero este contenido va a ser digital. Puede crear desde cositas súper sencillas, desde documentos simples, hasta cursos completos. Lo interesante de estas herramientas de autor es que permiten que el maestro cree elementos multimedia. Ya hemos visto en el tema anterior que
multimedia hace referencia a que para enseñar podemos utilizar más que el texto. Podemos utilizar texto, videos, imágenes, entre otros. Entonces, podemos decir que las herramientas de autor nos van a ayudar a que como profesores podamos producir material, podamos diseñarlo, elaborarlo, editarlo las veces que sean necesarias y posteriormente podamos publicar estos recursos. Ahora, cuando creamos nosotros nuestras herramientas, nuestras actividades, debemos de tener en cuenta que todo aquel recurso que yo creo es un objeto de aprendizaje. La cartilla que yo genero para mis estudiantes es un objeto de aprendizaje. El jueguito que le hago para que mi estudiante repase el tema o lo aprenda es un objeto de aprendizaje. Pero todos estos objetos de aprendizaje deben ser elaborados solo en función del objetivo que tenemos nosotros. El material que creemos debe tener un objetivo de aprendizaje. Entonces, el material que utilizamos, si no sirve para aprender, no sirve. Entonces, el material debe tener el objetivo de generar aprendizaje. Ahora, cuando nosotros busquemos una herramienta que nos permita crear algún contenido, tenemos que primero conocer cuáles son las características del programa que voy a utilizar y qué formato va a poder trabajar, ¿es verdad? Les decía, yo para la generación de mis contenidos siempre utilizo Canva. Y bueno, conozco muy bien las características de este programa que se maneja en línea, que me permite crear diferentes recursos y que a nivel de formato, pues todas mis creaciones pueden ser en formato PDF, JPG, PNG, video, GIF, etc. Entonces, en el momento de que usted empieza a crear recursos, empieza a crear objetos de aprendizaje, siempre debe revisar las características del programa que vaya a utilizar y el formato en el que va a producir. En este caso, vamos nosotros a trabajar en función a un editor específico. La herramienta de autor que vamos a utilizar en esta oportunidad va a ser el editor de libros multimedia, llamado también Edilin. Entonces, vamos a revisar algunas de las características de este programa. Bien, este es el icono de este programa, este software editor de libros multimedia. Su nombre es LIM. Bien, entonces, Edilin es un acrónimo del editor de libros multimedia. Entonces, editor de libros multimedia. De ahí sale el nombre Edilin. Este Edilin es un programa que es libre y es gratuito. Usted ingresa al Google, escribe LIM y le va a salir la opción de descargar este programa de manera libre y gratuita. No requiere más en su instalación que descargarlo. Así como usted se va al Play Store y descarga su WhatsApp, de la misma manera usted se va a Google y descarga su Edilin. Este programa es compatible con todos los navegadores y sistemas operativos. Es decir, que no importa si usted maneja un navegador u otro, entonces es compatible con todos, así que lo puede descargar con facilidad. Entonces no requiere de que usted incorpore otras cosas, otros programas. Directo descarga a su computadora y está listo. En relación al peso, este programa es ligero. Pesa menos de 5 megas.
Además que tiene una interfaz que es muy atractiva. Si lo vemos así, todo de un solo color, medio que no nos llama mucho la atención, pero a partir de trabajar en él, se van a generar espacios mucho más atractivos para nuestros estudiantes. Su manejo está basado en el arrastrar y soltar. Básicamente, para trabajar con este programa, solo vamos a escribir y vamos a arrastrar. Y es importante porque nos va a permitir que nosotros podamos tener nuestros libros empaquetados y así podamos trabajarlos y subirlos a la plataforma de Moodle, por ejemplo. En el momento que descargamos este programa, va a descargarse un comprimido en formato zip. Este formato zip contiene una carpeta, y en esa carpeta se muestran diferentes archivos. Uno de esos archivos son los manuales, también el ejecutable para el programa, y luego de abrirlo ya se puede trabajar. Aquí, como les decía, cuando usted descarga este programa, en su escritorio le va a aparecer este icono de los libritos. Quiere decir que está en formato zip. Y a partir de que usted lo extraiga, le va a aparecer una carpetita. Esa carpetita es la que va a contener toda la información de los recursos que usted cargue. Entonces es muy importante tener en cuenta que necesitamos de la carpetita para trabajar. Y además necesitamos de esta carpetita para poder exportar nuestro trabajo y que pueda trabajar nuestro estudiante desde su plataforma. Ahora, para conocer un poquito más de Edilin. Aquí les indicaba un poco de sus características. Cómo trabaja, es muy fácil de utilizar, tiene un entorno agradable, tiene editor de imágenes, prepara los libros para su aplicación, es decir que es igual que un sitio web. No sé si usted ha ingresado alguna vez a algún sitio web, la apariencia de este programa es idéntica. Como les decía, está basado en arrastrar y soltar. No hay mayor complejidad en este software. ¿Cómo se presenta? Pues es simple y permite crear páginas de libro. Entonces, hemos dicho que este es un libro, y el libro va a estar constituido por varias páginas. Cada página va a tener su propia actividad, que usted puede utilizar para estructurar todo su avance. Entonces, es una aplicación muy sencilla. Necesita usted sí internet para acceder a él. Entonces es un libro interactivo, multimedia, fácil uso, nos permite evaluar los ejercicios, las actividades son atractivas, hay muchas opciones de respuesta, lo pueden ver los estudiantes desde donde se encuentran, pero sí tienen que tener acceso a internet. ¿Bien? Ahora sí. Dicho todo esto, voy a dejar de compartir un segundo y nos vamos a ir a las orientaciones de la semana para ver qué es lo que tenemos que hacer. Muy bien, estamos aquí con las orientaciones didácticas de la semana 2. Fíjense que la actividad 1 está referida a nuestro programa. Vamos a leer el texto académico correspondiente a la semana 2, en el que habla del editor de libros multimedia. Muy bien, vamos a leer. Vamos a seleccionar un contenido de preferencia de la especialidad y del año. Es decir, usted, maestra de química, va a trabajar con la especialidad de química, pero va a elegir un curso, por ejemplo, sexto de secundaria. Ese es su año de escolaridad. Entonces, va a trabajar su libro, contenido de un curso de su especialidad.
va a seleccionar recursos como imágenes y texto. Eso es lo que tiene que tener sus recursos. Va a elaborar un libro interactivo de al menos 10 páginas. 10 páginas. Y luego lo va a empaquetar, generar un archivo comprimido utilizando el software de LIM. Eso es lo que va a hacer. Una vez que tenga al menos 7 páginas entre información y actividad, genera el comprimido, el archivo zip debe presentarse mediante la plataforma. Muy bien. Para tener entonces claro, vamos a elegir nuestra especialidad, un contenido de un curso, nos vamos a ir a LIM y vamos a crear 10 páginas. En cada página vamos a trabajar una actividad. Y ahora veamos. Cuando usted ingresa a LIM, encuentra esta visión. Cuando usted va a crear un recurso, va a encontrar esta. Solo debe de llenar algunos espacios para generar las actividades. Fíjense en el texto, va a encontrar uno por uno de las opciones a qué trata. Luego, aquí le explica cuáles son las partecitas del libro. Almacén de recursos, barra de navegación, le muestra cuáles son las opciones, y aquí le muestra como que la carátula, para que usted elija qué es lo que quiere crear. Y en el momento de empaquetar, aquí le muestra cómo hacer. ¿Bien? Entonces, esto es para recordar que en nuestro texto académico encontramos todo paso a paso. Muy bien. Ahora, nos vamos a ir a nuestro navegador. En mi caso, es Google. En este navegador vamos a escribir la palabra LIM. Vamos a esperar hasta que se busque. Ahí está, fíjense, tenemos al LIM. Le vamos a dar un clic. Y vamos a ingresar hasta ese espacio. Como ustedes se fijarán, hemos entrado al espacio de LIM. Vamos a elegir el idioma español. Y fíjense cómo aquí me va a dar todas las explicaciones sobre este sistema. Me voy a esta barra donde dice inicio, LIM, EDILIM, documentación. Ahí ustedes pueden ir revisando uno por uno las opciones. Pero usted se va a descargas. Bien, entonces repasemos. Busco Google. En Google escribo LIM. Me ingreso a la primera dirección. Esto es lo que yo voy a ver. Y me voy a descargas. Cuando yo vaya al sector de descargas, aquí busca usted cuál es el que requiere su computadora. Como yo no le entiendo mucho a las versiones y todo lo demás, yo agarré y me descargué esta primera. Entonces, solamente le di clic. Al darle clic ahí, empieza a descargarse. Fíjense acá. Se empieza a descargar. Y les decía, se descarga en formato zip. Por eso es que aparece aquí como si fuera un librito. ¿Es verdad? Vamos a mostrar aquí. Así de rápido se le descarga este programa. Una vez que usted ya tiene este programa, le va a aparecer así en su computadora. Bien. Lo único que usted tiene que hacer es darle un clic y se va a extraer. Usted va a darle un clic en extraer y automáticamente se le va a generar esta carpeta.
¿ya? Esto es revisión de lo que hemos estado explicando, ¿bien? Entonces, una vez que ya descargué fácilmente en mi computadora, ya lo único que tengo que hacer es ejecutar. Le doy un doble clic. Fíjense que aún yo tengo dentro del archivo zip, yo ya tengo esta carpeta. Esta carpetita es esta de acá. Yo ya la saqué en el escritorio. Pero usted le da clic en esta carpetita y fíjense que le salen varios PDF. Esos PDF son los manuales de Edilin, que están en español, están en portugués y no recuerdo el otro idioma. Si usted quiere lo mantiene ahí o si no puede borrarlo. Pero usted tiene que trabajar en esta opción que dice Edilin Exe. Cuando usted le da un doble clic a Edilin Exe, le va a aparecer esta ventana y usted le da ejecutar. Cuando le dé ejecutar, fíjese cómo se abre el inicio del libro. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a utilizar nuestro link para crear nuestro libro multimedia. Lo que voy a hacer ahora es, una vez de que ya tengo configurado, fíjense el español, pero si yo quisiera otro idioma, ahí están. Configuro el idioma y me voy a ir a nuevo. Damos un clic en nuevo. Lo primero que nos aparece es esta ventana, que cuando uno lo ve por primera vez, un poco se asusta, porque no es muy entendible cuando se lo ve por primera vez, pero después cuando uno empieza a trabajar, ya le entiende un poquito mejor, ¿bien? Lo primero que vamos a hacer es poner el nombre a nuestro libro, que se va a llamar. Digamos que este libro se va a llamar Diagnóstico. Diagnóstico 2022. ¿Bien? Ahora, estos 3 cuadritos yo los voy a remarcar. Es importante remarcar para que cuando yo cree mi sitio, estas 3 opciones se van a encontrar en el sitio y me van a permitir que yo pueda utilizar sonido, que pueda brindar información de los juegos y que el sitio pueda verse en pantalla completa. Eso es lo que significan estas 3 opciones. Al inicio están sin marcar y usted lo que debe de hacer es marcarla los 3. Le pone nombre a su libro. Ahora, nos vamos a estas opciones que hablan de color. Fíjense, aquí usted va a ver cómo se va a ver su hoja en el sitio web. Entonces, lo que tiene que hacer es configurar a su criterio. Esto se llama banda, toda la hoja. Entonces, aquí la banda está blanca. Como yo no quiero que sea blanca, le doy un clic y voy a ir eligiendo. Digamos este amarillo. Y luego le doy aceptar. Entonces, cuando veo, mi hoja ya ha cambiado. Si hablamos de la barra, vamos a configurar los colores. Fíjense, hasta la barra, la banda. Yo quisiera que esté el fondo blanco. Ahora, si usted no quiere que el fondo esté blanco, usted también lo configura, no sé, digamos rosadito. Fíjese, así usted va a ir eligiendo. No le gustó el fondo, lo elige otro y aplica. Y va a cambiar. ¿Ven? Entonces, aquí tenemos una muestra de cómo se va a mostrar nuestro sitio. Y aquí tenemos los colores de la banda y la barra. El texto, bueno, siempre lo dejo en negro, pero si usted quiere lo puede cambiar de color, no hay problema. Vamos a poner título, subtítulo, autor e identificación y nos vamos a ir al receso.
y a la vuelta vamos a crear al menos 5 páginas de este libro para que usted entienda cómo es que tiene que crear las 10 que después debe de subir a la plataforma. ¿Bien? Entonces empecemos con el título. Vamos a elegir, ¿a alguien se le ocurre algún tema? Por favor, me indica algún tema para que trabajemos actividades. ¿Hay alguna sugerencia? Nada, no hay sugerencia. A ver, voy a colocarle como título, nuevamente le voy a poner diagnóstico. El subtítulo, no sé, digamos, le voy a poner primero de primaria. Autor, bueno, ahí usted pone su nombre, en mi caso, Nela Mendoza. Identificación, puedo colocar el nombre de mi unidad educativa. Por ejemplo, Ignacio Huarte. Lo dejo en blanco el espacio de letras y de tag. ¿Bien?